Hola cinéfilos y cinéfilas, ¿cómo están? Continuamos el día de hoy con la serie de videos retrocríticas de las películas del UCM y el día de hoy toca hablar sobre una de las películas que hasta ahora es considerada como una de las más infravaloradas y muy olvidables de todo el UCM. Por supuesto estoy hablando de Thor, la primera película de Thor dirigida por Kenneth Branagh, estrenada en el año 2011 y bueno, en este video vamos a hablar sobre esta película. ¿Qué tal está? ¿Se sostiene bien con el pasar de los años? ¿Es bastante mala? ¿Es aburrida? ¿Es buena? ¿Es entretenida? En este video lo vamos a descubrir, así que bienvenidos cinéfilos y cinéfilas. Hoy vamos a hablar de Thor. Bueno, cinéfilos y cinéfilas, hablar de esta película es un poco complicado porque esta película tiene una opinión bastante mixta de parte del público y de la crítica. Unos dicen que es buena, otros dicen que es muy aburrida, otros dicen que es muy mala y que ha envejecido bastante mal y entre muchas otras opiniones. Y bueno, respecto a mi opinión, quiero decirles que a mí esta película me parece bastante solemne, una película bastante normalita, pero bastante aceptable dentro de lo que es el UCM. Es una película que presenta bastante de manera fiel al personaje de Thor, le da ese cierto tono shakespeariano al relato de este drama. Es prácticamente como un drama shakespeariano, es una historia de reyes, y yo creo que este enfoque le calza bastante bien al personaje de Thor. Pero bueno, adentrémonos en la película. Que bueno, la película tiene cosas buenas, tiene bastantes cosas buenas en mi opinión, pero también tiene sus cositas malas, sus cositas cuestionables. Pero bueno, eso ya lo iremos indagando en el transcurso de este video. Así que vamos a empezar con las cosas buenas. Bueno, cinéfilos y cinéfilas, respecto a esta película, esta película nos adentra en la historia del personaje de Thor. Thor aquí es el hijo de Odín, es el hijo de Odín, el legítimo heredero al trono de Asgard. Asgard es un reino, es un planeta, aunque no es directamente un planeta, pero sí es un mundo ahí adentrado ahí casi a la mitad del espacio. Y bueno, es un mundo dorado, hermoso, lleno de oro, un palacio espectacular y entre muchos más. Tiene muy buenos habitantes y bueno, Asgard aquí es gobernado por Odín. Odín es el padre de todo, el protector de los 9 mundos y es el rey de Asgard. Es el rey de Asgard y tiene a sus 2 hijos, Thor y Loki. Thor es prácticamente su primogénito y Loki vendría a ser su segundo hijo, aunque directamente no es su hijo, pero bueno, eso ya se explica más de manera directa en la película, pero aquí en este video también lo vamos a comentar, no piense que no. Y bueno, esta película nos adentra mucho más a la historia de Thor. Aquí Thor es interpretado por el actor Chris Hemsworth. Chris Hemsworth en aquel entonces un actor muy poco desconocido, ya que en aquel entonces había interpretado a una pequeña escena en el prólogo de la película de Star Trek en el 2009 como el padre del Capitán Kirk, el Capitán George Kirk. Bueno, aquí en esta película hace de Thor, el personaje del dios del trueno. Aquí Chris Hemsworth hace un papel bastante creíble, no sé, o sea, se ve que lo disfruta bastante bien. Y en general es un papel que hasta el día de hoy le ha quedado como anillo al dedo. Y la verdad es que este es uno de los ejemplos de lo que Marvel nunca falla en sus castings. Nunca falla en las selecciones para los actores. Y aquí en esta película Chris Hemsworth lo hace bastante bien, así que es un punto muy a favor de la película. Y vayamos con otro punto a favor de la película, porque tiene bastantes puntos a favor, bastantes puntos positivos y también tiene unos puntos bastante flojos, que también lo iremos comentando en este video, no piensen que no. Bueno, la película nos adentra sobre todo en la historia de Thor. Y bueno, la película más que nada comienza en un relato explicado por Odín. Aquí Odín es el padre de todo, el rey de Asgard. Que bueno, él explica que desde hace varios años, desde varios siglos, están en confrontación con un reino, con otro reino, con otra raza, llamada los gigantes de hielo. Y aquí los gigantes de hielo, solamente para adelantarnos nomás mi opinión, son los villanos de lo más clichés, de lo más
más meh de la película. Prácticamente a mí los gigantes de hielo es uno de los puntos más flojos de la película. Pero bueno, aquí nos adentra más que nada el conflicto que hay entre Asgard y Jotunheim. Jotunheim es el planeta vital de los gigantes de hielo. Y bueno, toda esta confrontación se va desatando y prácticamente dura durante siglos hasta que, bueno, nos explican hasta un punto de la historia en el que, bueno, Odín ya tiene a sus hijos Thor y Loki, aunque en el caso de Loki ya lo iremos adentrando más adelante. Pero bueno, aquí nos presenta que Odín les da unas lecciones a su hijo Thor y a su hijo Loki para que, o sea, unas lecciones de lo que significa ser un verdadero rey, en la cual al principio Thor no lo aplica de manera correcta. Y eso lo iremos adentrando en el desarrollo de este personaje, ya que bueno, llegamos a un punto clave en un día de una coronación en el que Thor supuestamente ya está listo, entre comillas, como para ser el nuevo rey de Asgard. Y bueno, esta coronación se interrumpe debido a una interrupción, o sea, es interrumpido esta coronación por un ataque de los gigantes de hielo hacia Asgard. Y bueno, debido a ese ataque, el personaje de Thor, tú lo ves ahí como un personaje bastante arrogante. Es un personaje bastante arrogante, que le gusta la guerra, le gusta pelear, y sobre todo es un personaje que, o sea, hace de todo con tal de hacer lo que sea por el bien de su pueblo, pero tú te das cuenta de que ese no es el camino correcto. O sea, él hace lo que sea para proteger a su pueblo, pero tú ves que lo está haciendo las cosas muy mal, y su padre Odín lo empieza a regañar y le dice que no, esto no es lo que es un verdadero rey. Tú no eres el rey de Asgard, tú todavía no lo eres, así que todavía no puedes tomar decisiones sobre esto y todo eso. Y bueno, esto como que provoca un conflicto emocional entre Thor y su padre Odín. Y bueno, debido a estas y entre otras circunstancias, Thor y su hermano Loki, que por cierto Loki para mí es el personaje más destacado de la película. Entre estas muchas circunstancias, Thor, Loki y sus amigos guerreros, que son Volstagg, Sif, Fandral, Hogun, y bueno, la verdad no me ocurre mucho de ellos porque son personajes olvidables de hecho. Bueno, Thor y sus amigos se van a Jotunheim a como más o menos como a confrontar a los gigantes de hielo por haber entrado a Asgard sorpresivamente, porque aquí nos explican que aquí el guardián de Asgard, tenemos al guardián de Asgard, a Heimdall, que es el guardián de Asgard. Es un guardián que está al manto del puente Bifrost, que aquí el Bifrost te explica más o menos cómo funciona, porque el Bifrost es como una especie de puente de conexión entre Asgard y los 9 mundos, y entre esos 9 mundos está la Tierra, y ahí es donde todo colisiona y empieza a conectar. Y entre estas y muchas más razones, bueno, Thor se va a Jotunheim a confrontar a los gigantes de hielo y prácticamente les va a buscar pelea, pero todo esto se había interrumpido por Odín, y Odín, al regresar a Asgard con Thor, Loki y los otros guerreros, pues ahí tenemos una de las mejores escenas de la película, la que, bueno, Odín destierra al personaje de Thor, destierra a Thor por una discusión sobre lo que significa ser un verdadero rey, porque bueno, es que esa escena está perfectamente interpretada y perfectamente filmada, en serio, es una escena bastante emocional, es una escena muy emocional. Y bueno, simplemente tú ves esa escena y es increíble esa escena, lo bien interpretada que está tanto por Chris Hemsworth como Anthony Hopkins, quien interpreta a Odín. Solamente tú ves esa escena en la que Odín destierra al personaje, a Thor, y esa escena es bastante fuerte, es bastante, no voy a decir nostálgico, pero es muy emocional esa escena, es muy emocional. Y también ese momento cuando Odín también como que lanza el Mjolnir, el Mjolnir de Thor hacia el Bifrost, nombrando y mencionando también una de las frases más interesantes sobre aquel que empuñe este martillo poseerá el poder de Thor. Esa frase ya se me ha quedado aquí en mi mente después de que hace pocos días he vuelto a ver la película, y me parece bastante interesante esa frase y bastante simbólica, por decirlo así. También nos tenemos que adentrar, en este punto de la historia, cuando Thor llega a la Tierra, conoce a personajes humanos que para mí,
o son interesantes o como que son un tanto meh. De hecho, para mí solo casi lo más meh de la película, los elementos temáticos abarcados en la Tierra. Para mí los elementos de la Tierra me parecieron un tanto meh y un tanto sobrante, por decirlo así. Pero aquí tenemos un personaje muy interesante que nos presenta el personaje de Jane Foster. Aquí Jane Foster, interpretada por Natalie Portman. Natalie Portman aquí es un personaje bastante, no voy a decir nefasto porque no lo hace nada mal, de hecho diría que es todo lo contrario, pero aquí al personaje de Jane Foster la limitan demasiado como para ser solamente la novia de Thor, la chica de la película. El interés amoroso de Thor aquí solamente llega hasta ese punto y nada más, no ofrece nada más. Y los otros personajes humanos, tanto Eric Selvig como Darcy Lewis, son personajes o que me dan prácticamente igual, o son prácticamente olvidables, por así decirlo. Pero como les digo, o sea, los elementos de la Tierra, abarcados en la Tierra, o sea, los hechos que ocurren en la Tierra, o me importan menos o me dan absolutamente igual, porque, excepto algunas escenas que son interesantes, de hecho el único personaje salvable de la Tierra es Jane Foster, evidentemente, pero tampoco diría que es destacadísima, por decirlo menos. Ya que, bueno, las mejores partes para mí de la película son abarcadas en Asgard. Las escenas de Asgard, con esos diálogos literarios significativos, bastante, o sea, que sientes que ahí las palabras, los diálogos que ahí sueltan los asgardianos, suelta el personaje de Odín, suelta el personaje de Loki, y entre muchos otros, ahí esos diálogos son bastante literarios y bastante significativos en respecto al contexto de lo que trata la película. Por ejemplo, tenemos esta magnífica revelación, por decirlo así, en la que Loki descubre que no es el hijo de Odín. Loki no es el hijo de Odín, es un gigante de hielo y es el hijo del rey de los gigantes de hielo. Y bueno, esa escena, ese momento en el que Loki descubre su origen y Odín ya le explica, le revela toda la verdad sobre su origen. Es que esa escena, esa discusión que tiene, esa discusión emocional, de hecho, porque tú sientes esa emoción que sufre Loki al descubrir que no es hijo de Odín y que por esa misma razón, como que Odín diría que le pasó más riendas sueltas a Thor, le pasó más importancia a Thor y no tanto a Loki, ya que por eso Loki se siente muy diferente respecto a los demás, porque bueno, ahí Loki desata un llanto bastante emocional y en la que Odín se desmaya, aunque la primera vez que vi esa escena me pareció bastante raro que se desmayase así nada más, me pareció bastante raro, pero ahora que lo vuelvo a ver sí siento ese conflicto emocional de ambos personajes, y ahí Odín cae y se debilita en el sueño de Odín. Es un punto de la historia bastante famosa, y de hecho también es famosa en algunas películas animadas, si no me equivoco, en la que bueno, Odín está muy enfermo y todo el pueblo de Asgard está desprotegido sin la fuerza de su rey, sin la fuerza del padre de todo. Y bueno, todo esto va transcurriendo simultáneamente. Las que tenemos unos puntos humorísticos abarcados en la Tierra que diría que no se sienten nada forzados, como por ejemplo la que Thor viaja a la Tierra y su origen asgardiano, su cultura asgardiana y más o menos sus costumbres asgardianas en la Tierra lo hacen gracioso, la verdad. Ahí tú ves que es un loco, literalmente ahí se comporta como un cavernícola Thor, porque no conoce la cultura terrana, no conoce la cultura terrestre, por decirlo así también. Pero bueno, aquí tenemos, como les digo, tenemos ahí puntos claves humorísticos que no son nada forzados, porque bueno, Thor aquí es prácticamente como un pez fuera del agua, no conoce la tierra, y ahí como que poco a poco se va adecuando, va conociendo mejor al personaje de Jane Foster. Su relación entre ellos dos no lo considero demasiado forzada, de hecho se desarrolla de la manera mínimamente correcta posible, no es destacadísima como otros, pero la verdad es que esta relación no es de las más normalitas, por así decirlo, y ese es un punto de la película. La película en general es bastante normal, sólida, correcta, que presenta bastante bien el personaje y tiene otros puntos muy valorables, de hecho. Ahora sí, bien, bueno, seguimos desarrollando el personaje de Loki, ya que Loki aquí tiene un buen papel como villano. Aquí Loki está perfectamente interpretado por Tom Hiddleston. Tom Hiddleston aquí como Loki se luce brutal, aunque no me imagino verlo como Thor, porque hay unos videos en YouTube sobre
sobre los castings para esta película, y el actor Tom Hiddleston, que hace de Loki, audicionó para el papel de Thor. Y eso es un punto muy interesante, me pareció bastante interesante ese punto, pero bueno, eso ya es otro tema que casi no tiene mucho que ver con lo que es la película en sí. Pero sí, bueno, en general la película ofrece bastantes puntos interesantes, pero por ahora nos vamos a los puntos flojos. Los puntos flojos es que, bueno, es que como ya les dije, las escenas a la Tierra son un tanto aburridas. Por ejemplo, la trama humana, la trama de la investigación de Jane Foster, la trama humana entre la investigación de Jane Foster me pareció algo aburrida, y excepto algunas escenas que me parecieron interesantes, la trama humana, la verdad, me parece sobrante, un tanto sobrante. Otro punto flojo que lo encuentro son la acción. Esta es una de las películas a mí me gusta mucho la película de acción, pero aquí esta es una de las películas en la que la acción está se siente un tanto débil. Por ejemplo, en la pelea entre Thor y los gigantes de hielo, casi es como, se podría decir que es casi como la primera pelea de toda la película. Ahí como que la acción se siente muy por encima de los actores, o sea, ahí como que la cámara, mejor dicho, como que la acción no se nota tanto, se ven muy a oscuras, la cámara está muy por encima de los actores, y eso no te permite sentir la tensión que genera la acción. No te permite sentir, y por eso las escenas de acción flojean un poco. No flojean un poco, más bien flojean tanto que no te permiten disfrutar. Por ejemplo, tenemos otra escena bastante relevante, bastante interesante, en la que, bueno, Thor descubre que hay un más o menos como un satélite que se estrelló ahí, pero él mismo sabe que no es un satélite, él mismo sabe que es el Mjolnir, es su martillo, su característico martillo, y él va con toda la confianza como diciendo, no, sí, esto me pertenece, sí. Cuando obtenga el Mjolnir, te voy a devolver todas tus cosas, voy a seguir volando y todo eso. Y al final tú ves que no es digno, porque todavía sigue siendo ese mismo dios arrogante e histriónico del que conocimos inicialmente. Es el mismo de siempre. ¿Hasta qué pasa? Hasta que pasa que cuando levanta el Mjolnir y... No, de hecho no lo levanta, más bien encuentra el Mjolnir, pero no lo puede levantar. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que ya no es digno. Y ahí en ese punto de la historia es cuando su padre ya entiende por qué su padre Odín lo había desterrado. Y ahí es cuando Thor aprende esa lección de humildad que le hace falta al personaje. Y eso es un buen punto clave. El personaje evoluciona y se desarrolla correctamente. Ese es un punto muy importante del guión de esta película. El personaje evoluciona. Y ese es un punto muy a favor. Y a partir de aquí es donde Thor ya deja de ser un egoísta egocéntrico y un dios, esa arrogancia ya se va para siempre del personaje. Y eso es un punto muy a favor. El personaje evoluciona y ya no tiene un retroceso. Lo compararía un poco como Tony Stark, ya que Tony Stark siguió siendo el mismo prácticamente en 2 películas. En su primera película al final evoluciona, y en la segunda como que es un paso hacia atrás, por así decirlo. Pero aquí en el caso de Thor no es así. El personaje evoluciona, y ese es su punto más importante de esta historia. Su personaje se desarrolla de manera correcta, y eso es un punto muy a favor de esta película. Bueno, a partir de este punto de la historia, cuando Thor ya se da cuenta de que deja de ser digno del Mjolnir, ya no puede levantarlo, es un simple humano normal. Mientras esto pasa, el personaje de Loki se apodera del trono, ahora aprovechándose que Odín está muy enfermo, está muy débil en el sueño de Odín. Y ahí Loki ya, como que el peso del trono de Asgard ha caído sobre Loki, y ahora Loki es el nuevo rey. Y Loki se aprovecha de eso porque, bueno, ahora se da cuenta de que no es hijo de Odín, y se siente muy engañado, y sobre todo, y ahora ya no le interesa nada, y ahora ya no quiere que su hermano regrese. Ahora que se aprovecha de que ahora es el nuevo rey, ahora ya se aprovecha de que su hermano ya no puede volver, pues se aprovecha de todos estos hechos y hace lo imposible para que su hermano no regrese, y que él se quede en el trono de Asgard, ya que él siempre ameritaba con ser rey, pero siempre sufría con que Odín siempre le daba más preferencia a Thor. Pero bueno, ahí la película se va desarrollando de manera correcta, como ya les había dicho.
Bueno, la que Thor, después de este hecho lamentable de que ya no puede levantar el Mjolnir, pues se empieza a acostumbrar y adaptar un poco más a la cultura terrestre, a la cultura de la Tierra. Se empieza más o menos a adaptar, a aprender sus costumbres, y ahí es donde aprende a ser un poco más sociable y relacionable. Y eso es un punto muy importante, ya que durante todo este transcurso de las películas del UCM, ahí Thor se sigue manteniendo igual, se sigue manteniendo bastante relacionable, empático, y ahí es donde ya demuestra que su personaje ha madurado, y esa madurez va avanzando en el transcurso de las películas del UCM. Todo esto es un buen momento para Thor, ya que ni tan bueno porque ya no puede regresar a Asgard, pero bueno, ahí cuando ya se va adaptando de muy buena manera hasta que llega el Destructor. El Destructor aquí es literalmente como el perro guardián de Asgard, es como el perro guardián de Odín, la que en este caso Loki es quien envía al Destructor a la Tierra a matar a Thor y a sus amigos, ya que ahora sus amigos asgardianos habían viajado a la Tierra para ir por él. Pero en ese punto de la historia es donde Loki también manda al Destructor a la Tierra para matar a sus amigos y a Thor y evitar que ellos regresen a Asgard, ya que él había prohibido abrir el Bifrost a Heimdall, pero como Heimdall también no confía en Loki, pues manda a los amigos asgardianos de Thor para que vayan a por él, y ahí es donde el Destructor va a la Tierra. Y ahí al principio es donde el Destructor va obteniendo más ventaja, obtiene ventaja contra los amigos de Thor, pero Thor cree tener un plan en la que, supuestamente se muere, haciendo que el Mjolnir regrese a él, y es donde recupera sus poderes. Es una escena bastante épica, pero aún así, como me pasa con Iron Man 2, con la batalla final de Iron Man 2, aquí no siento que sea tan ingeniosa que digamos. Bueno, aún así, la pelea contra el Destructor y Thor siempre me ha parecido bastante pobre. O sea, solamente que lo logra vencer de un simple martillazo cuando anteriormente demostraba ser imparable. Pues el hecho de que Thor lo venza con un martillazo, pues, y así, o sea, le da un super martillazo, lo hace explotar y ahí, chao, eso es todo. Ahí nomás dura el Destructor. O sea, una pelea un tanto lamentable, yo diría. Pero bueno, todo esto pasa, y bueno, ahora que Thor ya recupera sus poderes, regresa con sus amigos a Asgard, pero no antes de prometerle a Jane que va a volver, aunque supuestamente sí va a volver, pero al final de la película pasa algo que no me explico por qué le dan tanto rollo. Pero bueno, a eso ya lo comentaremos casi al final de la crítica. Bueno, en la que Thor regresa a Asgard y se va a confrontar a Loki, y bueno, ahí es donde Loki ya obtiene más poder, ya tiene su propio cetro, tiene su característico casco con cuernos, su casco con cuernos ya característico del personaje. Y bueno, aquí es donde tenemos una pelea entre Thor y Loki, que nuevamente la acción diría que no está tan bien filmada que digamos. Aquí Kenneth Branagh, el director, es un buen director como para dirigir diálogos y momentos dramáticos, que esta película sí lo maneja muy bien. Aquí los momentos dramáticos de esta película son bastante efectivos, pero siento como que no sabe muy bien dirigir escenas de acción. Las escenas de acción, lo repito nuevamente, no se ven muy bien, no los puedes sentir, no los puedes disfrutar. Y bueno, entre eso y mucho más, la pelea entre Thor y Loki se desata, en la que el Bifrost está liberando mucha energía hacia Jotunheim, está liberando casi todo su poder, haciendo que y eso destruye Jotunheim. Y diría que ahí Thor ya prácticamente no puede hacer nada, porque el Bifrost ya está descontrolado, ya que solamente queda una alternativa. Como el Bifrost queda más o menos entre un puente arcoíris que conecta hasta el palacio de Asgard, pues a Thor no le queda más que nada que destruir el puente y destruir el puente del Bifrost. Y sabiendo que esto implica no volver con Jane, porque recordemos que el Bifrost conecta Asgard con los 9 mundos, y entre esos 9 mundos está Midgard, que es la Tierra. Y bueno, y al romper el Bifrost, esto significa ya no volver con Jane nunca más. Pero aquí Thor lo hace por su pueblo, y eso yo lo llamo arco de personaje bien desarrollado.
algo que las posteriores películas de Thor no logran tener, pero eso, bueno, eso ya lo veremos cuando les toque sus respectivas críticas, pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Y bueno, ahí es donde se desata la confrontación final entre Loki y Thor, en la que, bueno, Thor destruye el Bifrost y ambos están a punto de caer al vacío, aunque esa parte tiene una conveniencia bastante forzada, en serio, una conveniencia bastante grande. ¿Cómo es posible que Odín llegue justo a ese momento? Justo ese momento en la que Thor y Loki estaban cayendo y los logra atrapar justo en el último momento más improbable. ¿Cómo es posible? O sea, what the fuck. Pero bueno, tenemos esa secuencia bastante sentimental en la que, bueno, Loki le dice a su padre: yo pude haberlo logrado, padre, yo pude haberlo hecho por ti y por todos nosotros, pero Odín sabe que Loki no era el apto ideal para ser el nuevo rey de Asgard. Entonces, bueno, tenemos esa dramática escena en la que, bueno, Loki muere, se sacrifica, no diría se sacrifica, más bien se mata a él mismo, se deja caer al vacío y bueno, ahí todos piensan que Loki está muerto y ahí es donde Asgard ya permanece un poco más en paz y ahí es donde Thor, ya ha recuperado sus poderes, se da cuenta de que el Bifrost ya ha sido destruido y obviamente ya no va a volver a ver a Jane, evidentemente. Y bueno, esto hace que Thor también haga las paces con su padre y ahí es donde Thor se da cuenta de que no está listo todavía para ser el rey de Asgard y que tiene mucho que aprender de su padre Odín. Y ahí es donde Thor, como les digo, pasa de ser un personaje arrogante e histriónico a un héroe que lucha por su pueblo y que quiere el bien de su pueblo. Eso lo repito, lo llamo arco de personaje bien desarrollado. Y yo diría que ese es casi uno de los puntos más fuertes de la película. Y bueno, todo el mundo cree que Loki está muerto, pero evidentemente no está muerto porque en las posteriores películas lo veríamos una y otra vez. Aunque aquí, a partir de aquí, Loki demostraría ser ya casi el villano más complejo de todo el UCM. Casi a la par que Thanos, pero que aquí Loki es el que realmente desata toda la película. Aquí Loki desata toda la película por su trasfondo bien desarrollado y su buen papel que le dieron. A Tom Hiddleston le dieron un buen papel que a partir de aquí nos dio ganas de volver a verlo en las futuras películas del UCM, que muy pronto los comentaremos también. Y en definitiva, así se acaba la película. Así que, en conclusión, Thor, la primera película de Thor del 2011, es una película bastante sólida, bastante decente, correcta, que trata bastante bien al personaje y le trata ese tono shakespeariano al relato del contexto de la historia, que lo maneja bastante bien. Y es una lástima que las posteriores películas de Thor fuesen tan lamentables, que digamos, en serio, fueron tan lamentables. Aunque Ragnarok es disfrutable, pero tanto Dark World, tanto El Mundo Oscuro como Amor y Trueno son bastante nefastas y lamentables, que bueno, eso ya lo iremos diluyendo en las posteriores películas. Pero para mí, esta primera película de Thor, que esta, la 1, Thor 1, para mí esta es la más correcta y la más decente del personaje de Thor. Tiene puntos buenos, por supuesto. Tiene a Chris Hemsworth como Thor, tiene a Anthony Hopkins como Odín, tiene a Tom Hiddleston como Loki, del cual queríamos ver más a partir de esta película. Tenemos esos diálogos que son bastante literarios, sobre todo las partes de Asgard son fenomenales. Y bueno, el desarrollo del personaje de Thor es un buen punto a favor. Así que esos puntos y unos cuantos más, para no alargarme tanto de este vídeo, son bastante efectivos y son muy positivos de esta película. Lo malo, pues que la acción es bastante floja, los gigantes de hielo son nefastos y la trama humana se me hace muy aburrida, que digamos. Excepto lo de Jane Foster, pero tampoco diría que destaca bastante. Solamente la chica de la película y ya está. Así que bueno, en definitiva, la película de Thor del 2011 es una película correcta, decente y bastante fiel al personaje de Thor. Así que es una película que en cierta medida tiene mi like. No es una maravilla, pero no decepciona tampoco. Así que es una película bastante aceptable dentro del UCM. Y bueno, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Y no se me olvida, evidentemente, mi calificación final para la primera película de Thor es un 6.9.
Una nota bastante normal, bastante solemne, bastante positiva, así que y bastante acertada para esta película. Así que 6.9 es mi calificación final para Thor. Así que bueno, amigos cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les gusta esta serie de videos, denle like, suscríbanse al canal para más contenido como este, pueden compartirlo con sus amigos y nos vemos en un próximo video.